En el video de hoy vamos a hablar acerca de las expresiones algebraicas. Para introducir el concepto de expresiones algebraicas, primero vamos a repasar el concepto del término. Nosotros sabemos que en una suma algebraica, cada una de las partes de esa suma son los términos. Una suma algebraica es lo que nosotros conocemos como sumas y restas, solo que expresada así. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hago 7 más 4 menos 3, entonces, pasado a suma algebraica sería más 7 más 4 o más 4 positivo más 3 negativo o menos 3. Nosotros, si hacemos la supresión de paréntesis operando los términos entre sí, sabemos que en este caso el 7 queda positivo, el más con más nos queda positivo, entonces queda más 4, y más con menos nos queda negativo, entonces menos 3. Cualquiera de estas dos expresiones son correctas, nosotros estamos acostumbrados a esta, que es la operación, pero la forma algebraica es esta. Bien, una vez aclarado eso, nosotros sabemos que cada una de las partes de una suma algebraica son términos. Entonces, en este caso, el 7 es un término, el 4 es un término y el menos 3 es otro término. Recordemos también que, como se nos enseña en la primaria o principios de la secundaria, los más y menos separan términos, mientras que las multiplicaciones y divisiones unen términos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a mantenernos con esto, pero vamos a modificar un poco. Si yo lo escribiera así, tengo 7 por 3 más 4 dividido 2 menos 3 al cuadrado. Si tuviera que separar en términos, bueno, los más y menos separan términos. Entonces, desde un más hasta un menos, vamos a estar separando los términos. Mientras que los números que se están multiplicando pertenecen al mismo término, mismo con una división o también con una potencia o raíz si fuera el caso. Bien, entonces en este caso seguimos manteniendo tres términos. Una vez aclarado la idea de término, para introducirnos a expresiones algebraicas, tenemos que empezar con la expresión algebraica más sencilla, un monomio. Un monomio, vamos a ponerlo el título, monomio. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica de un solo término. Ahora, sí, para ir entendiendo, una expresión algebraica va a estar compuesta por números y letras. ¿Cómo sería esto? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo les escribo menos 2x, nosotros este término lo usamos generalmente en ecuaciones. Bueno, el término solo, menos 2x, que es lo mismo que escribir menos 2 por x, es un solo término, ¿sí? Ahora, este término solo lo vamos a llamar, ya sea así o así, para simplificar, lo vamos a llamar monomio. Entonces, el menos 2x va a ser un monomio, o sea, una expresión algebraica de un solo término. ¿Cómo está compuesto todo monomio y en sí después por extensión las expresiones algebraicas? Bueno, el número los vamos a llamar coeficiente. Y este término de acá, no este término, sino esta parte del monomio, las vamos a llamar parte literal. La parte literal no es solamente la letra, sino la letra con el exponente que le corresponde. ¿Cómo sería esto? Nosotros acá en 2x, la x está elevado a la 1. Recordemos que todo número elevado a la 1 da el mismo número, ¿sí? Nosotros usamos esta expresión cuando no escribimos un exponente, es esta. Pero si no tenemos un exponente, el exponente dado va a ser 1. Entonces, la parte literal va a ser la o las letras con los exponentes que le corresponden a cada letra. ¿Por qué dije las letras? Bueno, porque así como tenemos un solo coeficiente y una sola letra en este caso, puedo tener más. La idea es que se multipliquen entre sí. Vamos a poner otro ejemplo.
Entonces, menos 3 por 4 por x a la 2 por a a la 3 por z. Todo esto es un monomio. Recuerden que los más y los menos separan términos. Y si bien yo acá tengo un menos, este menos sería de el número 3 negativo. Entonces, todo esto es un término. Y como es una multiplicación de números y letras, lo vamos a llamar un monomio. Cuando nosotros trabajemos con expresiones algebraicas, nuestro principal interés no es al principio saber cuánto vale cada letra, o sea, el valor como si la letra fuera una incógnita, sino que sencillamente es trabajar con las expresiones algebraicas, con los monomios, para que nos dé como resultados expresiones algebraicas. Luego veremos en qué casos buscamos números para cada una de las letras. Entonces, volviendo, todo esto es un monomio, ¿sí? Si yo operara, por ejemplo, acá tengo menos 3 por 4, me queda menos 12. Y después, todo esto, en lugar de poner un por, directamente lo puedo poner uno al lado del otro. X al cuadrado, a a la 3, z. El hecho de que yo no ponga una multiplicación entre ellos no quiere decir que no se esté multiplicando, sino que lo damos por sentado. Entonces, todo esto sigue siendo una expresión algebraica, un monomio, cuyo coeficiente es 12 negativo o menos 12, y la parte literal es x al cuadrado, a al cubo, z a la 1. Habiendo aclarado esto, ya tenemos el concepto de monomio, ¿sí? Entonces, un monomio, vamos a repasar, es una combinación, una multiplicación, podríamos decir un producto, de números con letras. Cada letra con su exponente correspondiente. En el caso de los números los podemos resolver ya que sabemos multiplicar, dividir, si tuviéramos potencias también resolverlo. En el caso de la letra, bueno, como verán queda así. Habiendo ya aclarado esto, ténganlo en mente porque luego el trabajo cuando tenemos expresiones algebraicas está muy relacionado con el trabajo con los monomios. Entonces, una expresión algebraica es una sumatoria de monomios, ¿sí? Por sumatoria, volvemos a la idea original, es sumas y restas de distintos términos, en las cuales cada término es un monomio. Vamos a poner un caso particular. Ya sabemos que un monomio es, por ejemplo, 2x a la 3, una expresión algebraica de un término. A partir de ahí yo puedo ir agregando, sumando, restando monomios. Por ejemplo, 2x a la 3 más 6 medios x menos 5y más 3,2 3,2 z a la 9, y así puedo seguir agregando. Cada uno de estos son, o sea, cada uno de estos términos son monomios. Estos monomios están operando entre sí, se están sumando o restando. Entonces, nuevamente una expresión algebraica es una sumatoria, o sea, sumas y restas de distintos monomios. Incluso fíjense, por ejemplo, en el segundo término podríamos resolver 6 medios o 6 dividido 2 que nos daría 3, ¿sí? Podemos resolver dentro de cada término ya que es propio de las operaciones combinadas. Entonces, expresión algebraica, un ejemplo es este: suma y resta de distintos términos. Muchos se preguntan, bueno, ¿no se tiene que resolver esto? No, no es necesario. Una vez que llegamos a una situación así, en la que ya no puedo sumar ni restar, y me quedan distintos términos con ya sean distintas letras o distintos exponentes, distintos números, bueno, este es un resultado, ¿sí? Supónganse que una operación les termina llegando acá y acá no pueden resolver más. Esto es un resultado final, una expresión algebraica de 4 términos. Según la cantidad de términos, va a ser el nombre que reciba la expresión algebraica. Si tiene un solo término, se va a llamar monomio. Entonces, por ejemplo, vamos a mantenernos con el anterior, 2x a la 3. Si tiene dos términos, lo vamos a llamar binomio. Entonces, 2x a la 3 más 4, por ejemplo. Si un término no tiene x, lo vamos a llamar, este de acá, o sea, no tiene parte literal visible, lo vamos a llamar término independiente. Bien.
que en sí este 4 es lo mismo que hacer 4 por, vamos a suponer una letra al azar, a la 0. ¿Por qué? Porque esto sería 4 por a a la 0, todo número a la 0 da 1, 4 por 1, 4. ¿Sí? Entonces, un 4 es parte de una expresión algebraica, es un monomio cuyo exponente de la parte literal es 0. A este caso particular lo llamamos término independiente. Entonces, si tiene dos términos, binomio. Si tiene tres términos, vamos a seguir 2x a la 3 más 4 menos 5,3b. Si tiene tres términos, trinomio. Si tiene cuatro términos, los vamos a llamar cuatrinomio. 5,3b más 8f. Las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas. Yo acá por comodidad y por costumbre las hago minúsculas, pero bien pueden ser mayúsculas también. Entonces, un solo término, monomio. Dos términos, binomio. Tres términos, trinomio. Cuatro términos, cuatrinomio. Cinco términos para arriba, 5, 6, 7 términos, directamente lo vamos a llamar polinomio. ¿Sí? Solamente vamos a darle nombre hasta 4 términos. De 5 en adelante va a ser polinomio. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un repaso de lo que tenemos hasta ahora. Una expresión algebraica es una combinación de monomios. Una sumatoria de monomios. O sea, sumas y restas de monomios. Un monomio es una expresión algebraica de un solo término que está compuesta por un número que llamamos coeficiente que está multiplicando a una parte literal. Que la parte literal es una letra con el exponente que le corresponde a esa letra. Según la cantidad de términos va a ser el nombre que tiene cada expresión algebraica. Recuerden, un término monomio, dos términos binomio, tres términos trinomio, cuatro términos cuatrinomio, cinco términos o más, polinomio. En el próximo video vamos a estar hablando de cómo realizar operaciones. Vamos a empezar con las básicas, que son sumas y restas, y luego vamos a seguir avanzando con multiplicación y los distintos casos, división y los distintos casos.